Martes 24 de marzo. Dice el Salmo 2 que hoy proclamamos en nuestras lecturas. Teniendo a Dios en medio, no vacilo. Sigue diciendo el Salmo, Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza. Es un poderoso defensor en el peligro. Este sería un poco como la motivación que hoy quisiera compartir con ustedes como certeza y también pedirlo en nuestra oración, ¿no? Que seamos conscientes que todos tenemos a Dios en medio nuestro, pero está en nosotros el vacilar, el abandonarnos o el confiar plenamente en Él. Entonces, retomamos un poco para refrescar lo que decíamos el domingo. Vamos a pedir en nuestra oración a lo largo de este día martes también retomar esa alegría que no tenemos que perder, dado que sabemos que Dios está con nosotros. Vamos a pedir la gracia de esa mirada que sea capaz de ir a lo profundo de las personas, de las circunstancias que nos toca vivir, dejar de lado toda apariencia, toda mirada superficial. Vamos a pedir a Dios también la gracia de poder mirar la realidad de lo que nos toca vivir hoy, con ojos de fe, y vamos a volver a recuperar también esa misión que tenemos en la vida, que es la de vivir como hijos de la luz. Abramos los ojos, decíamos el domingo. Bueno, se lo pedimos juntos al Señor, en un día en el que las lecturas nos van a hablar de algo muy lindo. Son todas lecturas que nos abren a la esperanza. El profeta Ezequiel toma la voz de Dios en esa imagen de aquella agua que misteriosamente viene del oriente, del occidente, del norte, del sur. Es el agua que recorre el templo y que finalmente desemboca en el mar, sanándolo todo, saneándolo todo. Y dice en algún punto, al desembocar allí estas aguas, quedará sanado el mar y habrá vida donde quiera que llegue la corriente. A la vera del río crecerán frutales, darán cosecha nueva y sus frutos no se acabarán, porque las riegan aguas que emanan del santuario. Este es el deseo de Dios y por eso, así como lo manifiesta también la lectura del Evangelio, en ese texto tan lindo, donde allí en Jerusalén había una suerte de piscina, de pileta, donde solían descender los enfermos, y allí nos dice el Evangelio que había un hombre que hacía 38 años que estaba esperando poder descender a la piscina, pero dada su condición, estaba inmovilizado, paralítico, no lo podía realizar. Jesús lo ve, se acerca y le hace esa pregunta a él, que para nosotros es pregunta que nos hace a cada uno de nosotros hoy: ¿querés curarte? Entonces lo primero que dice este hombre paralítico es: Señor, no tengo a nadie quien me ayude a descender a la piscina. Y Jesús le dice esas palabras que también son dichas para nosotros hoy: levántate, toma tu camilla y camina. Nos dice el Evangelio que el hombre sanó, tomó su camilla y caminó. Bueno, esto es un poco lo que hoy me mueve a la reflexión, que es el tema de la perseverancia, el tema de la paciencia, que además es un tema tan propio para este tiempo: paciencia con la realidad que estamos viviendo, paciencia con aquellos que están a nuestro lado conviviendo, paciencia con uno mismo, porque quien no tiene paciencia y quien no persevera, yo pensaba, si este hombre hubiera pedido a cualquier otro, no sé, que se lo llevaran del lugar, bueno, no hubiera obtenido la curación. El tema de que este hombre haya estado 38 años esperando es algo muy importante, porque nos habla de una paciente perseverancia. Entonces, bueno, algunas cuestiones que me parecen lindas respecto a la paciencia. Lo primero,
¿eh? Lo decíamos hace unos días atrás, la paciencia es el amor que se hace tiempo, ¿eh? Y en esto hay todo un aprendizaje, ¿eh? Es amor y es amor que espera, ¿eh? O también la paciencia es la ciencia de la paz, ¿eh? Quien está habitado por la paz espera, permanece. En algún sentido, la paciencia es la capacidad que tiene cualquier sujeto para poder tolerar, atravesar y soportar una determinada situación sin experimentar nerviosismo ni perder la calma. Cuando decimos que alguien es paciente, decimos que ese alguien no se altera. Entonces, también la paciencia es una facultad, en algún sentido, que es la facultad de esperar a alguien o algo sin perturbarse durante esa espera. Podríamos decir que también la paciencia es la condición que permite llevar a cabo distintos planes o tareas sin permitir que la ansiedad arruine el objetivo. Entonces, la paciencia genera una estrecha relación con la calma y la tranquilidad. Fíjense todas estas palabras para el tiempo que estamos viviendo, qué regalo grande de Dios. Entonces, lo contrario a la paciencia es la impaciencia. ¿Qué hace la impaciencia? Deforma, arruina, nos hace perder la perspectiva y el horizonte. Entonces, en esto es muy importante también reconocer, lo decíamos en alguna reflexión el año pasado respecto a la paciencia, ¿no? ¿Cuáles son las dificultades que podemos tener que enfrentar delante de esta virtud que debemos pedir y debemos también hacer crecer en nosotros? Bueno, en primer lugar me parece es saber esperar. Estamos en un tiempo de espera. La vida es un tiempo de espera delante de Dios. Es una espera activa, no es una pasividad. Porque el pasivo, el que espera que las cosas sucedan, no se compromete frente a la vida. La paciencia es sinónimo de fortaleza y perseverancia. Decimos que la paciencia siempre es activa. Entonces, fíjense, cuando no tenemos paciencia, aparecen las ansiedades. Cuando no tenemos paciencia, vivimos corriendo, nos cansamos, aparece así como el frenetismo, la desesperación. El impaciente todo lo quiere ya y ahora, busca resultados. El paciente en general no habla de procesos y de tiempos. Para el hombre impaciente todo es fugaz y todo pasajero. La persona impaciente no se da tiempo para, decíamos estos días, hacer silencio, para reflexionar, para recapacitar. Al impaciente nada le alcanza y está permanentemente en el cambio. Y por lo tanto, ¿qué hace el impaciente? Se cansa, se agota, se vuelve intolerante. La intolerancia deviene muchas veces en una frustración que se expresa a través de la violencia primero en los pensamientos, después en los gestos, después en las palabras. Entonces, como se agota y se frustra, ¿qué hace normalmente el impaciente? Suele resignarse. Balzac, aquel pensador francés, decía que la resignación es un suicidio cotidiano. Y Jesús nos dice, levántate, vamos, levántate, toma tu camilla y ponete en camino. Hay mucho por hacer. El paciente es aquel que espera confiadamente porque sabe muy bien, lo dice San Pablo, sé muy bien en quién he puesto mi confianza. Entonces, insisto, si lo que queremos es buscar la paciencia y cultivarla entre nosotros, el silencio y esa soledad, cada uno deberá encontrar ese espacio para encontrarse con uno mismo.
la soledad y el silencio son también un buen laboratorio para encontrar esa gran compañía que es Jesús. Porque así como Jesús se puso delante de este hombre paralítico, y el hombre paralítico dejó que Jesús actuara a través de su palabra, a nosotros nos enseña nuestra fe, ¿no es cierto? Que la providencia, Dios, hace de nosotros aquello que le dejamos hacer. Sabemos que la realidad que ahora nos toca vivir, como tantas veces, ese como mundo exterior, podrá hacernos sufrir. Esto es cierto. Pero solo nosotros podemos como avinagrarnos a nosotros mismos, decía Bernanos, otro gran escritor francés. Entonces, frente a esta realidad de la paciencia, yo no sé, venía escuchando en conversaciones telefónicas a lo largo del día cosas como colapsé, perdí la paciencia, estoy desesperado, no aguanto más, ya no tolero a mi marido, mi suegra, mis hijos, el trabajo, el país, me desestabilicé, padre, perdí el rumbo y el horizonte, me veo como atrapado por la queja, el desconcierto y el enojo, sé que necesito volver al centro, al eje, o por ejemplo el clásico, no tengo una paciencia infinita o una fe profunda, ¿no es cierto? Estas son cosas que evidentemente pueden aparecer y que de hecho están, las escuchamos todos los días. Entonces lo que se me ocurre compartir es que a la paciencia hay que trabajarla, porque sabemos que Jesús pasa, es Cristo que pasa, nos dice un santo por allí. Y debemos estar atentos, porque cuando pase, aquel nos va a hacer esta pregunta. Esa pregunta es hoy: ¿querés curarte? ¿Querés sanarte? No pongas excusas. Levántate, toma tu camilla y caminá. Yo recuerdo siempre a Pablo VI que él había escrito en su testamento que la vida es dolorosa, dramática y magnífica. Dolorosa, porque siempre, antes o después, tarde o temprano, vivir es cuesta arriba. Es dramático porque en el fondo el hombre toma conciencia, que lo decíamos hace unos días, que en cada momento nos estamos extinguiendo o salvando, digamos, nos jugamos nuestro destino. Pero, ante todo y sobre todo, la vida es algo magnífico. ¿Por qué? Porque uno descubre en algún punto, en algún momento, que todo es don y que además es un don de amor. Entonces, por un lado hay que estar abiertos a lo que Dios nos da a través del amor, y vamos a recordar que, como nos enseñan las Escrituras, que el amor todo lo hace fácil, que el amor nunca dice basta, sino ¿qué más? Que el amor verdadero es aquel amor que se hace cargo. Amar, dice San Juan Pablo II, es responsabilizarse por el bien del otro. El amor, a la luz de lo que estamos viendo en el Evangelio del domingo, el amor ve, me ayuda a ver hondamente, por eso no desespero. El amor hace que yo me pueda descentrar, salir de mí para encontrarme con el otro que necesita ayuda. El amor entonces es aquel que se detiene, como también nos enseña la Sagrada Escritura. Estamos en esta vida para conocer la voluntad de Dios, amar esa voluntad de Dios y llenar el día de gestos de amor. Lo decía la Madre Teresa, pequeños gestos pero con gran amor. Ese es nuestro oficio, el consolar. Y consolamos también cuando somos capaces de mostrar que somos capaces de esperar con fe. Entonces, vamos a recordar que la paciencia también no solamente es la habilidad de esperar, sino también la habilidad de mantener una buena actitud mientras esperamos, ¿no es cierto? La paz es un arte, la paciencia es un arte que se aprende con el tiempo. Y uno podría decir que la paciencia no es algo que esté de moda. Por lo tanto, tenemos que empezar a ejercitarla y a vivirla en nuestras propias casas.
La paciencia es un aprendizaje. Para educar en la paciencia hay que tener paciencia. Algunas claves entonces para poder crecer en esta virtud, las comparto con ustedes. En primer lugar, aquello que es bien propio nuestro, rogar por esta gracia. Como dice la Sagrada Escritura, por su perseverancia salvarán sus vidas. En segundo lugar, confiar en que Dios sabe más. En tercer lugar, en la familia, entre amigos, allí hoy como estamos en ese pequeño ambiente en el que vivimos. Paciencia, decíamos, con todos aquellos que están a nuestro alrededor, pero fundamentalmente paciencia con uno mismo, esta es la mejor escuela para poder desarrollar esta virtud. Y la regla de oro, cuando alguien nos esté probando en esta virtud, hacer a los demás lo que quisiéramos que ellos hicieran con nosotros. Contemplar también y meditar el camino de la cruz, el camino de Jesús, en su pasión, en su entrega. Ser pacientes con Dios. Confiar en el reloj del tiempo de Dios. Nos decía San Alberto Hurtado. Confiar en el reloj del tiempo de Dios. Y tener esperanza. La esperanza está relacionada con la confianza de Dios amorosa y providencial. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Desear en grande, hacer crecer en este tiempo el deseo de lo definitivo. Hay tanto para aprender, tantas cosas lindas para mejorar, para dejar atrás. Aprender de la paciencia de los santos. Hoy día que circulan tantas películas lindas de vidas de santos por internet, bueno, darnos ese tiempo, ¿no es cierto? La paciencia de los santos. Leer, por ejemplo, el libro de Job, que nos habla, que es el santo de la paciencia por excelencia, ¿no? Por decirlo de alguna manera. La paciencia también está relacionada con la fortaleza y con la serenidad. San Agustín nos decía que la paciencia es la virtud por la que soportamos con ánimo sereno los males, y que es una virtud que se adquiere en base a humildad, confianza en Dios, docilidad y oración. Fíjense, a veces, ¿por qué no somos pacientes o por qué nos ganan las ansiedades? Porque nos falta esto, humildad, confianza en Dios y docilidad. Decía San Francisco de Sales, es necesario tener paciencia con todo el mundo, pero en primer lugar, con uno mismo. La caridad es madre de la paciencia. Caritas patiens est. La caridad está llena de paciencia, podríamos decir. Entonces, son tiempos para pedir la calma y la confianza del sembrador. Como decía Juliana de Norwich, todo terminará bien, porque para un cristiano el bien es el cielo, es la presencia de Dios, todo terminará bien, pase lo que pase. Así que pedir la gracia de la perseverancia, de no desesperar. Pensaba finalmente, y lo comparto en 2 minutos, una vez cuentan que Renoir, ese pintor impresionista francés que padeció artritis reumatoide durante la segunda mitad de su vida, sin embargo nunca dejó de pintar. Y es más, una de sus pinturas más famosas la terminó 14 años después de sufrir aquel primer ataque en su enfermedad. Nos cuenta la historia que él tenía un amigo, otro gran pintor francés, Henri Matisse, que lo iba a visitar a diario, especialmente cuando ya no podía salir de la casa. Y nos cuentan que Matisse, un día así como cansado de verlo lentamente atar un pincel a sus dedos para apenas mover ese pincel y pintar, le dijo, bueno, pero ¿por qué continúas haciendo esto si para vos pintar es casi un martirio? Y Renoir respondió, el dolor pasa, la belleza
permanece. Entonces, ¿qué es lo que a mí me invita a perseverar? Como este hombre allí, sin desesperar. No es porque no puedo hacer otra cosa, es porque sé que Jesús sale a mi encuentro y Cristo pasa y me visita y nos visita en este tiempo, hoy, en el encierro que tengamos, en la realidad que estemos viviendo. ¿Por qué? Porque esto es lo propio de Dios, como Jesús. Porque a mí también me ve en mis parálisis y me quiere curar. Pero aquí está, levántate. Eso se lo dice Jesús. Si vos no te levantás, si vos no tomás tu camilla y te pones en camino, seguramente será poco lo que yo pueda hacer. Lo decíamos ayer, Jesús no puede curar a quien no admite su propia ceguera. Pues bien, entonces que en este día crezcamos en una mirada llena de esperanza, esperanza que se apoya en la paciencia, en ese amor que se hace tiempo, que esa paciencia se manifieste en la perseverancia. Aquí estoy, Señor, para hacer tu voluntad. Y yo sé que eres mi refugio y que mi fortaleza. Por eso, como comenzamos esta meditación, nos unimos al salmista diciendo, teniendo a Dios en medio, no vacilo. Recibamos hoy la bendición de Dios, aquel que es todopoderoso, nos conoce, nos quiere, nos cuida y nos protege, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.